Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Palabras con Sentido que se transmite a través de las 13 emisoras por el norte de Chile de Radio Madero, desde la región de Coquimbo hasta la comuna de Tocopilla en la región de Antofagasta. Y también está siendo transmitido este programa por la streaming del sitio web de Radio Madero en madero.cl. Y por el Facebook Live también estamos en todas las plataformas a través de @maderocl. Y este capítulo, también como los anteriores, los pueden revisar las veces que ustedes estimen conveniente en cualquier parte del mundo a través del canal de YouTube en Palabras con Sentido. Y como ustedes están viendo, las personas que nos siguen por el streaming, ya estamos con nuestro invitado y nuestro gran amigo de siempre, el abogado de la Universidad de Chile, don Víctor Araya Anchía. ¿Cómo está, Víctor? Bien, ¿y tú, Rodrigo, cómo estás? Bien, Bueno, bien, bien, otro bien. gran invitado esta semana. Sí, pues, invitados con sentido, porque aquí siempre la televisión, los grandes medios, le otorgan espacio a la gente reconocida, pero que son en realidad los mismos de siempre. Acá en Palabras con Sentido queremos escuchar a la gente que está haciendo la pega y que muchas veces no sale en televisión, pero por Dios que son importantes. Y como ustedes están viendo también, estamos con el concejal de la comuna de La Florida, don Felipe Mancilla Mejía. ¿Cómo Así estás, es. Felipe? Todo bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, Víctor, también. Y claro, como tú dices, estos son justamente los espacios que faltan, poder compartir de manera tranquila, con amistad, poder dar a conocer distintos planteamientos, perspectivas, etcétera. Y ojalá que radios locales, comunitarias como esta, también obviamente tengan estos espacios que son muy necesarios justamente para dar a conocer a distintas personas y distintos planteamientos. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo. Oye, también aprovechar de saludarte. Estuviste hace un par de días atrás de cumpleaños, así que felicidades. Ahí estuvimos observando Sí, ya algunas son fotos de Facebook. 35 años. Muchas gracias por los saludos. Son 35 años, uno sigue cumpliendo años, quemando etapas, y ya con el paso de los años, por cierto, no me siento viejo, pero va mirando la vida con más perspectiva, sobre todo cuando uno va teniendo y formando familia. Así que es parte de la vida. Claro que sí, pues, Felipe. Es segundo periodo que está ya como concejal en la comuna de La Florida, ¿cierto? Así Eventualmente, si es que decidieras ir a un tercero, sería ese la Sí, última. en mi segundo periodo. El primer periodo lo asumí con 26, 27 años. En mi segundo periodo, contento en el fondo, hemos ido cumpliendo cada una de las cosas que nos hemos ido proponiendo a lo largo del tiempo. Dichoso de poder representar a la comuna en la que nací, me crié, la que vivo durante toda mi vida. Siempre se lo dije siempre a los vecinos. Soy floridiano y por lo tanto como floridiano veo los problemas de la Florida con ojos de floridiano, que es distinto cuando tienes a personas que básicamente son candidatos importados. Yo creo que los problemas de la gente se ven con otra perspectiva cuando uno vive las problemáticas de las personas. Y claro, si quisiera ir un tercer periodo, perfectamente podría darse la posibilidad, la ley me lo permite. Actualmente la ley pone un límite de 3 periodos máximo, Claro. tanto para alcaldes, diputados y concejales. Pero es una posibilidad que no está tomada la decisión, porque evidentemente ya después de 8 años de gestión, uno no es que, como se dice en buen chileno, le crece el diente o el colmillo, pero uno se cuestiona obviamente por qué no dar el salto. Porque lo que no hiciste obviamente en 8 años es difícil que lo hagas en 12, y cuando tú tienes un buen reconocimiento de la ciudadanía que te evalúa muy bien, con un alcalde saliente, por cierto, como el alcalde Carter, está esa posibilidad, pues, está esa posibilidad de disputar la primaria, de ir a una alcaldía, pero son las cosas que el tiempo irá definiendo en el fondo. Es importante lo que tú estás mencionando, porque justamente el alcalde, el reconocido alcalde y precandidato presidencial, diré yo, bueno, él mismo lo ha dicho, ¿cierto? Cumple ya su periodo y por lo tanto no puede ir a una reelección, así que se abre el espacio ahí para todos los candidatos, ¿cierto? De Chile Vamos, del Partido Republicano, al menos hablando del sector de la centro derecha y la derecha propiamente tal. Pero Felipe, es interesante conversar contigo, de hecho creo que eres el primer concejal que tenemos en esta mesa, ¿cierto? Conversando Así con los es. auditores y televidentes de Palabras con Sentido a través de Radio Madero. ¿Cuál es la labor? Porque hay mucha gente haga un poquito de pedagogía, tú ayúdanos con aquello. ¿Cuál es la diferencia entre un concejal? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene un concejal
Y, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que tiene un candidato a alcalde con un concejal? Porque muchas veces uno ha visto en época eleccionaria municipal a muchos candidatos que andan prometiendo un montón de cosas y muchas veces no están a su alcance, lo hemos Por escuchado cierto que muchas sí. veces. Por lo tanto, se pierde un poquito en la ciudadanía la diferencia entre lo que es la labor del alcalde con la del concejal. ¿Cuál es la labor del concejal? A ver, la labor del concejal, en términos simples, y esto yo siempre lo he manifestado, es básicamente fiscalizar, tiene una labor netamente fiscalizadora de los actos del alcalde. Los concejales, a diferencia del alcalde, no tienen una labor ejecutiva, no manejan presupuesto, no tienen planteamientos ejecutivos para los cuales puedan realizar ciertas acciones. La labor del concejal netamente se resume en fiscalizar las acciones que el ejecutivo, en este caso el alcalde, realiza. Y por lo tanto, como tú muy bien decías, Rodrigo, en términos de campaña aparecen las irresponsabilidades en el fondo. Los populistas, los irresponsables, los demagogos, etcétera, que se presentan como candidatos a concejales prometiendo el oro y el moro, cuando no tienen atribuciones, no tienen la capacidad presupuestaria, etcétera, para poder realizar ese tipo de cosas que prometen, porque la ley no se los permite. Porque básicamente, como le decía anteriormente, en dos grandes términos, el concejal puede, o sea, fiscaliza la labor del alcalde y puede proponer ciertas cosas al alcalde, como propuestas en el fondo, como propuestas de programa, como propuestas de acompañamiento, como propuestas de políticas públicas, que se tienen que evaluar y quien al final toma la decisión es el alcalde. Claro. Pero el concejal no tiene presupuesto, no tiene atribuciones ejecutivas, solamente se reduce a fiscalizar los actos administrativos de la municipalidad y en este caso del alcalde en especial. Don Víctor. Rodrigo, mira, aprovechando ese tema, yo creo que es crítico. Tú llevas 8 años, ¿verdad?, en esta función. ¿Te parece que hay que hacer alguna modificación a las facultades de los concejales que permitan de alguna manera mejorar esta fiscalización del alcalde? Te lo pregunto por una cuestión muy sencilla. Por ejemplo, tuvimos nosotros hace un tiempo atrás un escándalo, ¿verdad?, por una compra que hizo la alcaldesa de Santiago, ¿verdad? Y el Consejo Municipal, 4 veces más el precio, pagando 4 veces más por el inmueble que lo que valía el inmueble, ¿verdad? Caso Sierra de ella. Exactamente. Y bueno, y ahí uno ve que los concejales tampoco una capacidad, digamos, de tener esto, digamos, a última hora. Creo que alguien dijo algo, pero el tema estaba pasando. ¿Tú crees que hay una falla simplemente de los concejales o hay también cosas que hacer en las facultades que tienen para que realmente esta fiscalización sea efectiva? Muy buen tema tocáis, Víctor, porque en esta cosa, o en este tema, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Y es triste porque la ley, en la medida que pasa el tiempo, se ha ido actualizando, pero yo creo que estamos muy atrasados en esto. Primero, la ley, hasta hace un par de años atrás, exigía que quienes querían ser candidato a alcalde, o sea, a concejal, máximo cuarto medio rendido. O sea, estamos hablando pleno siglo XXI, donde el nivel educacional ya no puedo decir que es 100% alcanzable, pero cuarto medio hoy día yo creo que todos los manejamos quienes queremos aspirar por posiciones públicas. En el fondo, claro, eso es como, ya ni siquiera podemos decir que es un desde. Yo creo que eso es básicamente lo más mínimo de lo mínimo de lo mínimo en el fondo. Y la ley exige actualmente que al menos tengan cuarto medio rendido. Yo creo que estamos muy débiles en ese aspecto. Porque cuando tú tienes autoridades públicas, en este caso concejales, que necesitan fiscalizar los actos del alcalde, pero que técnicamente no se manejan muy bien, tienes una ausencia de capacidades, obviamente, de dotación de características técnicas o profesionales de esa persona que tiene que ejercer su labor fiscalizadora. Y por lo tanto no tienen las condiciones ni capacidades profesionales o técnicas, en el fondo, para poder ejercer de buena labor ese mandato constitucional que le exige la ley, punto 1, porque el requisito es muy bajo. Y por lo tanto aparecen todas estas instancias que las hemos visto, las famosas capacitaciones a los concejales, estas famosas charlas de concejales on tour, que lo hemos visto, que básicamente son instituciones que se crean para prestarle apoyo técnico en la capacidad de fiscalización, pero que al final tampoco son tal. Y lo segundo, que es un poco lo que tú apuntabas, la ley también tiene que permitir que las herramientas con las que cuenten, obviamente, los concejales en este caso, permitan, obviamente, poder ejercer de mejor manera la labor fiscalizadora. Te lo pongo en un caso muy concreto, más allá del caso Sierra Bella, claro, que estaban todos los elementos dispuestos en la mesa para poder ejercer una buena labor de fiscalización. Pero los concejales, quienes ejercemos posiciones fiscalizadoras al interior de los municipios,
no podemos fiscalizar lo que pasa, por ejemplo, en las corporaciones municipales. Muy bien de esto sabe, por ejemplo, Vitacura. Vitacura no se destapó porque habían concejales dentro del municipio de Vitacura quienes fiscalizaron los actos administrativos. Lo que pasó en Vitacura... Claro, fue una denuncia. Fue una denuncia de una funcionaria a la alcaldesa. Pero los concejales no tenían las atribuciones para fiscalizar lo que estaba pasando en las corporaciones. Entonces, la ley tampoco nos entrega todas las herramientas justamente para poder ejercer de buena forma una labor fiscalizadora. Entonces, estamos de alguna u otra manera, ¿queremos fiscalizar los actos administrativos del alcalde? Por cierto que sí, pero no nos permiten, obviamente, poder ejercerla de buena labor porque hoy día la estructura del fondo administrativa no le entrega todas las atribuciones. Y ahí tenía un caso, las corporaciones municipales. No tenía idea, porque eso es increíble, porque creo que la Contraloría tiene limitaciones para entrar. La Contraloría tiene Y si los concejales también se convierten, y perdóname, pero creo que las corporaciones importan gran parte del presupuesto, ¿no? Las corporaciones se financian en parte, no en su totalidad, con presupuesto municipal. Entonces, lo que tú puedes hacer como concejal es simplemente financiar el presupuesto que la municipalidad le prestó a la corporación, pero no los actos de la corporación. No, claro, parece un vacío, ¿Cachai el vacío legal que hay, claro, no, gigantesco. Entonces, cuando un concejal emana, por ejemplo, un oficio de fiscalización a la Contraloría por una corporación municipal, ¿cuál es la respuesta de la Contraloría? No tenemos las atribuciones legales para hacerlo. No, claro. Eso da cuenta de una falencia gravísima en la institucionalidad. Pero Víctor y Rodrigo, el más claro ejemplo es el caso de las corporaciones Vita. El caso de las corporaciones Vita sí, claro. no se destapó porque un concejal fiscalizó lo que estaba pasando. El caso de las corporaciones Vita se destapó porque una funcionaria denunció al exalcalde Torrealba ante la alcaldesa. Y de ahí empezó todo el proceso de investigación que la misma alcaldesa inició. Pero no fueron los concejales. Sí, hay algunas corporaciones, algunas comunas, por ejemplo, eso sí, que está compuesta obviamente por un directorio y el consejo tiene la atribución de poner a una persona en el directorio que corresponda a ese ciclo, digamos, electoral de 4 años. Más que ponerlo, es simplemente aprobarlo o rechazarlo. Uh-huh. Pero no es proponerlo. Ojo con eso, claro. Hay una diferencia. No es que el consejo propone una terna y la vota. Es el alcalde quien propone una persona y el Consejo Municipal básicamente lo aprueba o lo rechaza. Claro, tú ves, Rodrigo, estas conversaciones son muy relevantes porque acá tenemos un tema que parece crítico. Estamos hablando de modernización del Estado, de transparencia, ¿verdad? Y esto es un tema fundamental y que no se habla. Pasa colado. Que no se habla, que no se discute y es esencial. Y yo te lo digo porque en estos 8 años yo lo he vivido. Entonces, la ciudadanía, por ausencia de esta labor educativa respecto al rol de los concejales, la ciudadanía cree que los concejales al final del día tienen labores ejecutivas. Son alcaldes chicos, digamos. Son alcaldes chicos. Entonces, la ciudadanía le pide cosas al concejal respecto de temas que son ejecutivos. Nosotros no tenemos labores ejecutivas. Nuestra labor simplemente se reduce a fiscalizar las acciones administrativas de la municipalidad, en este caso del alcalde. Pero tenemos ciertas limitaciones. Limitaciones en términos humanos, por cierto que las dijimos, y también limitaciones en términos estructurales que la misma ley no nos posibilita y no nos entrega todas las herramientas. Estamos conversando el día de hoy con Felipe Mancilla Mejías, concejal de la comuna de La Florida. Felipe, tú recién mencionabas también el requisito mínimo de lo mínimo que tú dijiste, ¿cierto? Lo repetiste varias veces, en cuanto a los candidatos a concejales, que la ley exige, ¿cierto?, que sea cuarto medio. Tú dices que eso ya que en el pasado debiéramos exigir mayores cosas. Sin embargo, yo te pregunto a ti, y tú que eres un hombre de partido militante de Renovación Nacional, y a mí también, que me ha tocado bastante trabajar en este sentido, no en Renovación Nacional, pero en otras colectividades, ¿y dónde está la labor, la responsabilidad que tienen los partidos políticos? Porque finalmente son los partidos, no es que una persona diga yo voy a ser candidato a concejal y soy candidato y estoy en la papeleta, sino que hay una labor del partido político, primero, ¿cierto?, que coloca a una persona sabiendo no sabiendo, claro, si tiene la idoneidad para el cargo, y también tampoco hay mayores capacitaciones. Entonces tú colocas a cualquier persona y eso mismo hecho se ha ido extrapolando incluso a lo que es el Parlamento, lo que es el Congreso. Mucho, y esto lo recalcamos en algún momento nosotros en el Partido Regionalista Independiente, en el PRI en su momento, de que los partidos tampoco hacían el filtro y solamente porque la persona era popular en la televisión, porque tenía cierto arrastre y eso nos daba cierta cantidad de votos, lo colocábamos de candidato y después el tipo llegaba al Congreso y resulta que votaba todo en contra de acuerdo a los principios políticos que la colectividad que lo llevó, ¿cierto?, defendía. Y ahí todos miraban para el techo, nadie decía nada. Qué buen ejemplo pusiste. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos temas?
No, a ver, sin duda alguna, Rodrigo, los partidos políticos tienen una responsabilidad enorme porque son ellos los que filtran. Y hablamos de los partidos grandes, no los partidos pequeños, emergentes y regionalistas, duda estamos hablando de los alguna. partidos tradicionales. No, son los partidos quienes tienen primero esa responsabilidad de hacer el filtro. El filtro de si la persona cumple algún requisito técnico, idóneo, para poder ejercer de buena manera la responsabilidad que la ley le exige. Porque al final del día, recordemos algo, o sea, cuando una persona que no tiene las competencias profesionales o técnicas para hacer bien la pega, como se dice en buen chileno, a quien termina defraudando no solamente a la ciudadanía, por cierto que la defrauda, pero también defrauda al partido político que le prestó justamente Sí, por el supuesto. andamiaje institucional para que esa persona sea electa. Y con la consecución que implica aquello, que la gente empiece a desconfiar aún más de los partidos políticos, la desconfianza permanente ante las instituciones, etc. O sea, hay toda una consecuencia derivada respecto de cuando un partido político no está haciendo la pega y filtra mal. Entonces, evidentemente los partidos políticos tienen responsabilidad en esto, tienen que tener una selección de elenco de mejor nivel, yo creo, un filtro de mejor aspecto. En parte los partidos grandes hacen o se esfuerzan a hacer estos filtros. Lo sé porque lo he visto en el Fondo de Renovación Nacional, que le exige ciertas cosas más allá de lo que la misma ley plantea, etcétera. Pero en los municipios rurales, por ejemplo, las comunas rurales, donde tienes que llevar una plantilla de candidatos y no hay personas en el fondo, de repente aparecen personas... De hecho, ningún partido político en Chile y de ningún color político presenta la lista de candidatos completa en su Exactamente, totalidad, entonces- porque justamente hay poca gente, Y- especialmente en momentos críticos para la política, que todos la miran desde lejos y nadie quiere participar. Y a nivel parlamentario, Rodrigo, es peor. Ujú. Porque las consecuencias que se tienen a nivel parlamentario ya no solamente implica el municipio, sino que implica la toma de decisiones a nivel país. Y ahí está en riesgo justamente el bien común, la institucionalidad completa del país, etc. Y cuando tú hablabas me recuerdo un caso. Una persona que tenía la popularidad, que socialmente era muy querido en el fondo, pero cuando se supo lo que supo, fue un desastre. ¿De Iván qué? Fuentes. ¿Alguien se acuerda del famoso sindicalista pescador del sur del país? Iván Fuentes. Ah, el de la chaquetita más azul. Sí, pues claro, Iván Fuentes, sindicalista. muy Chaquetita bien azul, que andaba querido, en las protestas de andaba en Aysén. las protestas de Aysén, contra los salmones, No me acordaba, etcétera. ¿sí? La democracia cristiana lo llevó, popular primera mayoría. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, claro. Profesionalmente muy limitado, por cierto. O sea, no lo juzgo en el fondo. ¿Pero en qué terminó el señor Iván Fuentes? Coludido completamente con la salmonera, votando a favor de los proyectos de ley que las mismas salmoneras le decían, en el fondo. Y lo mandaron ahí después a la reelección en el distrito de El Bosque, Los Espejos, y ese distrito, y perdió, desapareció. Iván Fuentes. Sindicalista de los pescadores, tuvo al gobierno de Piñera entre las cuerdas en las protestas, ganó con primera mayoría la democracia cristiana. Lo más divertido de todo, Felipe, es que después de todas estas cosas así, la culpa ¿quiénes las tienen? Los partidos pequeños. Y los partidos grandes tradicionales, que son justamente los que presentan ese tipo de candidatos, pasan colados. Obvio, entonces no lo quiero individualizar en él exclusivamente. Correcto. Claro, pero es un ejemplo, pero un es ejemplo. un ejemplo, en el fondo. Y ejemplos así como él, hay muchos en otras regiones, hay muchos en otros municipios, pero al final del día quien tiene la responsabilidad no solamente es la persona de hacerse un examen de conciencia, sino que también los partidos como instituciones tienen que elevar los estándares. Tienen que buscar a las mejores personas, no necesariamente las más capacitadas, pero las más idóneas para el cargo, en el fondo. Claro que sí. Eso es, yo creo, como el ABC un poco de uno dentro de los miles de problemas que tenemos en la política, en el fondo. Oye, Felipe, y tú, decíamos al comienzo que tú eres militante de Renovación Nacional. ¿Cómo llegaste? Porque tú igual dijiste que partiste a los 26 años con tu primer periodo como concejal, una persona bastante joven, digamos. ¿Cómo llegaste a la política? ¿Vienes de alguna familia con este linaje? No, a ver, yo soy militante de Renovación Nacional, la otra vez saca la cuenta, hace un poquito más de 10 años. Entré a militar, básicamente, o sea, no entré a militar, pero entré en la actividad pública en la universidad. En la universidad era muy metido, participaba mucho de movimientos políticos universitarios. Yo estoy en la Universidad Católica y participo en un movimiento que se llama Solidaridad, en el fondo. Y participé, fui candidato a consejero territorial, participé en la directiva interna del movimiento. Diego etcétera. Chalper fue uno de los fundadores de ese movimiento. Que Exactamente, después con no- Diego ahí. no Y continuó. bueno, llegó el momento en que uno egresó de la universidad, salió de la universidad y con un grupo de amigos básicamente nos planteamos si lo que habíamos hecho en la universidad en política universitaria era un hobby del momento o directamente queríamos
no dedicarnos en el fondo, pero sí obviamente aportar obviamente a los destinos del país desde una colectividad partidaria que era la institucionalidad y sigue siendo la institucionalidad donde hay que hacerlo. Y con un grupo de amigos tomamos esa decisión justamente de participar en política activa. Analizamos obviamente los partidos de centro derecha que tenían estos principios, las comisiones que nosotros compartimos en la universidad, y entramos a militar en grupo a Renovación Nacional, y desde esa fecha, que fue el 2012, 2013, ya han pasado casi 10 años, un poquito más de 10 años, y así partió un poco el cuento al interior de RN, y con el paso del tiempo uno se va abriendo camino al interior de los partidos, va participando activamente, se integra a ciertos lotes, obviamente, participa de algunas listas distritales, regionales, de la juventud, en mi caso, etcétera, y en algún momento, por esas cosas de la vida, con el año 2016, se me dio la posibilidad de ser candidato a concejal en La Florida, que es la comuna donde vivo toda la vida. Me presenté, probablemente nadie daba un peso por mí en La Florida. O sea, nadie daba un peso, probablemente me llevaron a mí por completar la ficha, o sea, Claro. por completar la lista. Y gané, por el fondo. Gané, y gané con un discurso bien motivador, o sea, moviendo masa en el fondo de un grupo de personas que no se sentía interpretada hasta ese momento al interior de la comuna, y gané. Gané como el concejal más joven de la historia dentro de la comuna, con 26, 27 años. Y hasta el día de hoy sigo haciendo camino al andar, como se dice. Felipe, y este fin de semana Renovación Nacional tuvo elecciones internas. Se Sí, presentaron 3 listas, yo creo que fueron las elecciones más competitivas que hemos sabido del último tiempo, por lo menos. competitividad total. Y bueno, hoy día pasaron 2 listas definitivas. No te vamos a preguntar por cuál te la jugaste ni por quién votaste. Eso queda resorte Si tuyo. me quedé con cola o no. Sin embargo, hoy día hay 2 listas, ¿cierto? Que están. Sí. Yo diría que son las más parecidas dentro de las 3 que se presentaban, ¿no? Porque la tercera lista de la senadora María José Gatica era la más de derecha, ella misma lo planteaba así, ¿cierto? La más dura frente al gobierno. En cambio, casi ven 2 listas un poco como de continuidad, como la del senador Galilea, y también una lista que viene con toda esta derecha social, Mario Desbordes, ¿cierto? El alcalde de Puente Alto, que también está presente en esa lista. ¿Cómo se ve? ¿Cómo vislumbras tú? Porque Renovación Nacional es un partido bastante atípico, por decirlo así. ¿Cierto? Tiene mucha diversidad. De hecho, lo hemos visto en algunos momentos peleas internas importantes. De hecho, Mario Desbordes, a nosotros que nos tocó participar y apoyarlo, ¿cierto?, del Partido Regionalista en su momento, no tuvo el apoyo de parte de los militantes de ese partido. ¿Tú ves hoy día que se puede recomponer la amistad cívica, como decía ayer la senadora de Antofagasta, la que ganó Paulina Núñez, la que ganó la primera vuelta? Yo antes de hacer un juicio de opinión o una evaluación respecto del estado de ánimo interno del partido, yo quiero rescatar varias cosas que tiene Renovación Nacional. Y que las elecciones del fin de semana dieron cuenta de eso. Dentro de los partidos de derecha, probablemente RN es uno de los partidos más ninguneados en el fondo. Por el ánimo interno, los procesos de ¿cómo se llaman?, de relaciones o de lotes que existen al interior del partido, etcétera. Pero RN el fin de semana dio cuenta, de Renovación Nacional el fin de semana dio cuenta de 2 grandes cosas desde mi punto de vista. Primero, la capacidad de movilización de masas. O sea, que 12.000 personas a lo largo de Chile, en gran parte del país, con lluvia, viento, con todas las complejidades, comunas rurales donde los caminos están completamente anegados, barriales, etcétera, 12.000 personas aproximadamente se hayan movilizado, da cuenta de que es un partido que es completamente estructurado a nivel nacional, es un partido ordenado a nivel de militancia, es un partido que está totalmente enraizado en Chile. Eso da cuenta de Renovación Nacional. Por más que lo ninguneen, eso es RN, un partido completamente enraizado en la sociedad de este país. Y eso es muy positivo porque, yo lo pongo con otro ejemplo, lo que pasa en el Frente Amplio, en la última elección de Revolución Democrática, los grandes amigos de Revolución Democrática, fueron a votar 1.200 personas. Y por Y internet, online. Acá eran elecciones presenciales. O sea, personas que tenían que desplazarse básicamente en estas comunas rurales, 100 kilómetros promedio, caminos de tierra, están dispuestos a movilizarse 100 kilómetros para ir a marcar una preferencia. Lista A, B o C, me da lo mismo, pero se da cuenta 12.000 almas aproximadamente, y eso te da cuenta de que internamente el partido tiene vida, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, te lo ponía en Revolución Democrática, estos partidos chiquititos que hoy día gobiernan, Convergencia Social, que votando por internet, inclusive con todas las facilidades de la tecnología, te mueven 1.000 personas, Claro. 1.500 personas aproximadamente. Eso da cuenta de que ellos
básicamente no están enraizados en la sociedad, no tienen una capacidad de movilización de masas como tal, que más bien son agitadores, básicamente, en vez de ser estructuradores de instituciones, etc. Eso como conclusión respecto a lo que pasó el fin de semana. Ahora, evidentemente, RN, dada el origen histórico que tiene, es un partido que tiene lotes. RN es una composición bien... A ver, RN, a diferencia de otros partidos, no nació en una universidad hace 30 años. RN es la derecha republicana desde los albores de la patria, en el fondo. Es la derecha de continuidad. Que en algún momento de la historia, en el fondo, RN tuvo como composición a ex agrarios laboristas, a ex demócratas cristianos, ex radicales, ex miembros del Partido Nacional, etcétera. Y eso fue convergiendo en distintas almas al interior del partido. Entonces hoy día al interior del partido tú tienes básicamente 3 grandes almas. Tienes aquellos que son liberales, tienes aquellos que son conservadores y aquellos que son conservadores socialcristianos, por ejemplo. Y vamos armando lotes. Vamos armando lotes para buscar afinidades y para componer justamente cada uno de esos planteamientos que representan cada una de esas almas al interior del partido, y cada una de esas almas, por cierto, tiene distintos representantes. La senadora María José Gatica probablemente como la representante junto con Francisco Rego de esta derecha conservadora más dura, Galilea probablemente como esta derecha conservadora más dialogante, social cristiana, y la Paulina Núñez como representante de esta derecha social que Germán Codina y otras personas en algún momento levantaron. Pero yo creo que más allá de la diferencia, por cierto que la estructura del partido nos une propiamente tal. Podríamos tener vaivenes respecto de cómo hacer las cosas, pero yo creo en términos de principio, en términos estructurales, todos estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos diferencias en las formas más que en el fondo, pero es parte y con esto termino, es parte de la democracia interna que tiene que tener un partido. Te pongo otro ejemplo, el PPD. El PPD tuvo elecciones hace un par de semanas atrás. No hubo elecciones propiamente tal, porque hubo una lista de consenso. ¿Y sabes por qué no quisieron llevar, no quisieron competencia interna? Porque el riesgo de fragmentación era muy alto. Pero RN dio un ejemplo de 3 listas, 12.000 almas, y no hay fragmentación interna. El 2 de septiembre es la segunda vuelta, porque nadie alcanzó mayoría, como dicen los estatutos, y probablemente más de 12.000 personas, si eso nos permite, se van a movilizar y votar por una lista que es ganadora a una determinada lista. Lo de la fragmentación lo vamos a ver después de la segunda vuelta. Vamos a verlo, porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué pasa. Estamos conversando el día de hoy en Palabras con Sentido a través de Radio Madero con Felipe Mancilla, concejal de Renovación Nacional en la comuna de La Florida. Y ahora, como debe ser, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Felipe Mancilla y con don Víctor Araya para seguir conversando ahora ya de Chile, las cosas que están ocurriendo en nuestro país y que hay harto que conversar. Así que ya volvemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta en Palabras con Sentido a través de Radio Madero y que se está transmitiendo por las 13 emisoras regionales que van desde la región de Coquimbo pasando por Atacama hasta Antofagasta y también por el Facebook Live en @MaderoCL. Y recordar siempre que pueden revisar las palabras que estamos conversando, ¿cierto?, el día de hoy con Felipe Mancilla, concejal por la comuna de La Cisterna, como también los otros capítulos, a través del canal de YouTube en Palabras con Sentido. Y bueno, han pasado varias cosas, como decíamos antes del corte, ¿cierto? En nuestro país cada semana hay un tema nuevo. Este gobierno ha sido particularmente especial, ¿cierto? Y nos entrega material para poder conversar en nuestra pauta de Palabras con Sentido. De hecho, veíamos que esta semana se destapó también un nuevo caso, no me atrevo a decir de corrupción, ¿cierto? Pero de tráfico de influencia, qué sé yo, pero se ve mal, al menos desde el punto de vista ético. Como ocurrió con Susana Herrera, embajadora de Chile en el Reino Unido,
quien estando en funciones, ahora hace poquito, en el mes de junio, cuando ya se habían destapado algunos temas del caso convenios, ella estaba solicitando dinero, ¿cierto?, del gobierno regional del Biobío para poder levantar algo que se ve bonito en el papel, por lo menos en las palabras, ¿cierto?, lo que es este mercado de la madera en la comuna de Santa Juana, que fue arrasada tiempo atrás por los incendios y lo han pasado mal en el último tiempo. Sin embargo, ¿se puede, Víctor Araya, estar haciendo esta doble función? Tú estando como representante de un país de manera diplomática, ¿cierto? Hay que recordar que ella fue presentada como candidata para ocupar esta embajada por el Partido Regionalista Verde Social. Y no es una funcionaria de carrera, digamos. Por lo tanto, ¿se puede cumplir esta doble función? Bueno, Rodrigo, yo creo que claramente no hay que ser un experto, digamos, en derecho administrativo para intuir, ¿verdad?, de que una representante de Chile en el exterior, en un país tan importante, ¿verdad?, Sí, pues. como el Reino Unido y la Gran Bretaña, está fuera totalmente de su ámbito de competencia, ¿verdad?, gestionar con gobiernos regionales, ¿verdad?, autoridades nacionales, la entrega de recursos, ¿verdad?, para cualquier fin que este sea, digamos. O sea, yo creo que es evidente, no, cualquier persona en ese cargo, ¿verdad?, que habita ese cargo, como le denominan ahora, sabe por intuición, más allá de la legalidad que claramente está fuera de su atribución, el derecho público solo se puede hacer aquello que está permitido, de que es una actividad exótica. Ahora, pero esto revela quizás otra cosa, Rodrigo, ¿eh? Que debemos lamentar, y ese es el grave problema que tiene Chile con este gobierno. Tenemos un gobierno que más allá de la corrupción, que es un tema, digamos, pero tenemos autoridades en altísimos cargos de gobierno que no se prepararon nunca para gobernar. O sea, efectivamente, tú usaste la expresión, fueron agitadores, ¿verdad? Fueron capaces, muy eficientes, digamos, en materializar un descontento, ¿verdad?, en considerar un descontento, pero no se preocuparon de gobernar. Y eso es una tragedia. Es una tragedia que uno lo ve, no solo en este caso es una embajadora, ¿verdad?, pero tenemos ministros, ¿verdad?, que están ejerciendo secretarías de Estado para las cuales claramente no tienen competencia ninguna. De hecho, hay problemas de elenco. O sea, tú ves que se hacen cambios, vemos con estupor que se hacen cambios en los ministerios, ¿verdad? Pero los que llegan tampoco son personas... Los ministros a esta altura parecen alumnos en práctica, después de 6 meses se van y hay cambios. Pero por supuesto, y tú ves que no hay una... No se nombran, yo por lo menos en ninguno de los nombramientos que hubo, ninguna persona con trayectoria, con conocimiento. Tú decías, para un tema de un concejal es importante, ¿cómo lo será para un tema de un ministro? Y vemos que se nombran ministros. Entonces, ese es el grave problema que yo veo. Lo que denota esta embajadora es que ejerce un cargo de relevancia cardinal, ¿verdad?, y no tiene idea cuáles son sus atribuciones. Vamos a suponer que acá no estamos ante un caso de corrupción, ¿verdad? Simplemente de no saber ejercer el cargo. Y eso es dramático. Yo creo que eso es lo que tiene que preocupar al país. Tenemos autoridades que no se prepararon, ¿verdad?, que han tenido que recurrir a aquellos a quienes denostaron para completar cargos críticos. El Ministerio del Interior, ¿verdad?, tuvieron que recurrir al socialismo democrático, el Ministerio de Hacienda. Pero la gran parte de los cargos están siendo ejercidos por personas que no tienen ninguna competencia, ninguna habilidad. Y eso es caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiencia. Y faltos de sentido común, estimado Víctor, Pero porque absolutamente. para ejercer un cargo a tantos kilómetros de distancia en nuestro país y estar ejerciendo esta doble función, ni siquiera hay que tener mayor preparación. Yo creo que es un tema de sentido común también. Lo que te decía, el sentido común, la intuición, ¿verdad? Alguien dice, yo soy embajador de Chile en Reino Unido, podría hacer gestiones, ¿verdad? Pero yo no puedo, como representante de la política exterior de Chile, ir a una autoridad local y decirle que financien eso claramente es algo totalmente indebido. Y que tenía un total de $5 millones. Tenía Claro. Esa es la gravedad. Sí. Bueno, como tú decías, Rodrigo, Víctor, un poco lo que hace la embajadora es básicamente una vergüenza. A mí me sorprende cómo muchos funcionarios de gobierno, de confianza del presidente, relativizan absolutamente los temas de probidad y de transparencia. Lo que hace la embajadora básicamente es eso, es relativizar los temas de probidad y transparencia, porque yo estoy absolutamente convencido que ella sabe que no puede hacer eso. Porque si tú, básicamente, a ver, lo que hace la embajadora es, ¿por qué es grave? Porque ella diseña el proyecto. Ella, en sus características y competencias profesionales, ella diseña el proyecto. Ella va a la fundación del rey Carlos III, le vende el proyecto. Y ella misma le pone el precio. Y le dice al gobernador de la región del Biobío, esto cuesta $5 millones. Y se lo intenta vender. ¿Y sabes cómo se lo intenta vender? Por un correo electrónico entre ella y la gobernación del gobierno regional del Biobío. Y no pasó por ningún filtro
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Ninguno. Entonces, tenemos que todas las instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores no sabían absolutamente nada de esto. Entonces tú me vas a decir que la embajadora no sabía que no se puede hacer esto, pero evidentemente sí ella sabía. Entonces, ¿qué es lo que buscaba hacer la embajadora? Hacerse la pasada. Pues es evidente, es el mecanismo. ¿Cómo no hacemos la pasada? Le pongo el precio, me lo patrocina la Fundación del Rey Carlos III, se lo vendo al gobierno regional del Biobío y en mi proyecto, 5 millones de dólares. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene pito idea de esto. ¿Y por qué pasa? ¿Y cómo el Ministerio de Relaciones se entera de esto? Por una denuncia interna. Entonces, ¿qué es lo que quiere la embajadora? Hacerse la pasada. Entonces, relativizan, como tú decías, los conceptos de probidad y transparencia. Lo hacen a propósito. Los mismos que nos decían que tenían un estándar moral superior al resto. Lo mismo que nos decían que los 30 años fueron un desastre en materia de probidad y transparencia, son los mismos que han ninguneado los 30 años, recurren al final del día a las personas de los 30 años para salvarle el gobierno. Sí, claro. Pero sí es básicamente una vergüenza. Francamente, es deplorable. Hoy día tenemos Ministerio de Hacienda a una persona que básicamente ninguneaba al ministro Marcel. Ministerio del Interior, una persona que ninguneaba a los 30 años, la ministra Toá. Y en Minería, Aurora Williams, concertacionista. Y así vamos. Le están salvando el gobierno a los mismos que ningunearon. Pero tenían un estándar moral superior. El estándar moral, literalmente, para relativizar absolutamente todos los temas de probidad y transparencia. Tienen un mecanismo preconcebido. Alguien va a decir que la embajadora del Reino Unido no sabía que esto no se puede hacer. Pues es demasiado obvio, como tú decías, es de sentido común que no se puede hacer. Y que si yo quiero hacerlo, por lo menos tengo que avisar a mis superiores. Eso es lo dramático, porque al final uno ve que puede haber o corrupción, falta de probidad, pero en todo caso lo que hay es desparpajo. Claro. Y eso claramente, de hecho, ni siquiera respeta la tradición del servicio público chileno, digamos. La burocracia chilena tiene muchas críticas, obviamente, está anquilosada, requiere una modernización, pero dentro de todo se manejaba bajo ciertas reglas, ¿verdad? Que muchos de los que han llegado actualmente creen que no se aplican a ellos, como ellos, este mismo sentimiento de superioridad moral hace sentirse que ellos pueden hacer cosas, ¿verdad?, que no requieren someterse a los procedimientos normales, no requiero necesariamente hacer una licitación para asignar dinero de una fundación, ¿verdad? Yo lo puedo asignar. No importa que muchas de las fundaciones tengan además un claro tinte político, porque eso lo hemos discutido, Rodrigo, ¿verdad? Que muchas de las fundaciones, más allá inclusive de que hagan un trabajo, son fundaciones, lo vimos en el norte, ¿verdad?, donde tenemos nuestra audiencia principal, eran fundaciones todas con tintes políticos. Obviamente se utilizan entonces dinero público, ¿verdad?, a través de fundaciones que, aunque hagan la actividad, permiten que se haga actividad política partidaria. Todas esas fundaciones, muchas de las que financiaban al norte, eran partidarias del apruebo de ese cachivache que se propuso como propuesta constitucional. Entonces, realmente, esta falta de buen ejercicio del poder es muy grave, porque facilita la corrupción, Sí, bien. absolutamente, ¿verdad? Pero en todo caso, la ineficiencia absoluta del gasto. O sea, ¿quién revisó de que ese proyecto de 5 millones de dólares, que es una fortuna, por 5 millones de dólares, yo creo que se puede construir probablemente un CEFAM, digamos, en cualquier comuna rural, ¿verdad? 5 millones de pesos son más de 6 o 7 millones de dólares, ¿verdad? La rentabilidad social de eso. ¿Dónde estuvo? Y ya estaban pidiendo recursos al gobierno regional, que vemos que además los damos con bastante laxitud, digamos, no hay ninguna mayor análisis. Entonces, claramente esto denota una falta de saber ejercitar el cargo, pero además una falencia en nuestro Estado. Yo creo que este Estado chileno requiere una modernización. Yo solamente para complementar y terminar un poco con lo que decía Víctor, yo comparto, el Estado necesita una modernización relevante, sustancial, que permita justamente poner alerta este tipo de casos cuando saltan y no exploten en el fondo. Pero ojo con algo, Víctor, que el problema no necesariamente son las instituciones, el problema no necesariamente son los reglamentos, los problemas no necesariamente son las reglas que nos hemos dado. El gran problema que hemos tenido con los casos de corrupción, el gran problema que hemos visto en los últimos casos con democracia viva, urbanismo social, enlace urbano y todo eso, tiene que ver con las personas que ejercen justamente este tipo de cosas.
Son personas que derechamente tienen un juicio equivocado y que llegaron a ejercer el poder porque ellos no ejercen el poder, ellos lo habitan. Ellos habitan el cargo, les gusta esto, los territorios, las leyes, habitan el cargo, no ejercen el poder básicamente. No, el problema está en las personas. El problema está en las personas. Muchos de los casos de la corrupción, el problema no está en las instituciones. El problema está en las personas. Y son gente que básicamente buscan hacerse el poder, para hacerse la pasada. Y ese es el problema. Podemos cambiar cuántas reglas podemos hacer en el Estado, sin duda alguna. Yo comparto, hay que hacerlo. Porque tenemos que actualizar el Estado. Pero no sacamos nada si al final del día a las instituciones llegan personas con este tipo de pensamiento perverso. Ahora, yo creo que la gravedad, lo digo en este caso, lo que denota el caso de fundaciones es que hay, evidentemente, más allá de las responsabilidades penales individuales, ¿verdad? Hay una decisión política, al menos de uno de los partidos Frente Amplio, de hacer política a través de fondos recibidos. Es una decisión política. Inclusive, aunque esos fondos se emplearan en los fines deseados, que por decir no hay delito, ¿verdad? Eso es nefasto. O sea, la decisión de decir, mire, vamos a través de fundaciones. Recuerda, por favor, una cosa. Gran parte el presupuesto que se asignaba a través de esta subió primero sustancialmente. Sí. Segundo, hay un dato que nadie ha conectado, pero recuerda que hay, según una estadística, 94.000, 97.000 empleados nuevos. Pero si tú ves eso, salió en una estadística, que son encuestas que se hacen a la población. Pero el gobierno dice, bueno, pero ¿sabe qué más? Esta gente no está, y entrega los datos oficiales del gobierno, y efectivamente en el gobierno central no aparecen contratados esos 97.000. Pero ¿dónde están? Entonces uno hace la siguiente relación. Aumentó, porque son hechos, aumentó considerablemente, al menos al doble, la asignación a través de fundaciones y corporaciones durante el gobierno, durante el año 2022. Tenemos una cantidad de funcionarios públicos que según los censos están, pero que en las estadísticas oficiales no están. Uno lo que puede colegir, ¿verdad?, es que esos funcionarios, esas personas, son casi parte de un aparato paraestatal, digamos, que por eso no aparecen registrados. Acuérdate que en muchos casos de estas fundaciones, las personas prestaban servicio en el Servio, en la institución, en repartición del Servio. Claro, en los registros oficiales del Estado no aparecen como funcionarios públicos. No, son miembros de la fundación. Pues. Exactamente, pero en las estadísticas... Pero perciben sueldo del Estado. Claro, ¿y cómo lo descubrimos? Porque en las estadísticas, las encuestas no te exigen que tú acompañes un contrato, a la persona le preguntan. Entonces, hay ahí un tema todavía por aclarar. O sea, significa que a lo mejor a través de estas fundaciones se han incrementado enormemente la cantidad de funcionarios paraestatales cumpliendo funciones políticas. Esa es la gravedad, porque yo creo que siempre efectivamente no hay ningún sistema que impida la corrupción. Lo tuvimos en Vitacura. Sí, no, o sea, podemos tener... siempre va a haber un sistema individual. Pero también acá hay un tema estructural de modernización del Estado, pero yo creo que lo que más distintivo tenemos de estos casos de corrupción, que siempre ha habido y siempre va a existir, es que acá aparentemente hay una decisión política, de hacer política a través de estos dineros. Cada vez que conversamos estos temas y hablamos de estos temas del Frente Amplio, específicamente Revolución Democrática, yo siempre llego a la misma conclusión. Ellos tenían un mecanismo preconcebido. Y yo estoy absolutamente convencido y llegué a la convicción más profunda de que este mecanismo preconcebido nace en parte de justamente esta famosa charlita que les dio Íñigo Errejón cuando les dijo que nuestra militancia tiene que tener una estabilidad laboral más allá de los cargos que el Estado le pueda proveer, porque si no ganamos las elecciones, del aire no podemos vivir. Lo dijo así textual: del aire no puede vivir nuestra militancia si nosotros tenemos que refugiarnos en alguna parte. Ese era el mecanismo. ¿Sí? Ese era el mecanismo. Entonces aparecen estas famosas fundaciones con gente que trabaja en el Estado, pero que aparte recibe por las fundaciones y se tiene que fiscalizar a sí mismo. O sea, es ridículo. Entonces aparece Democracia Viva, aparece Urbanismo Social, aparece Enlace Urbano y todas las otras famosas, Diego Ancalao y su fundación, en fin. Tenían el mecanismo preconcebido. Entonces no me digan básicamente que esto fue como no sabían, que era espontáneo, que no hubo coordinación. No. Aquí hay demasiados hechos sobre la mesa que si uno los ve, están totalmente relacionados. Estamos conversando con Felipe Mancilla, concejal de la Comuna de Alfría, a través de Palabras con Sentido de Radio Madero. Estimado Felipe, y extrapolando esta misma situación que estamos viendo a nivel del gobierno central, ¿cierto? Y también lo que pasa en los gobiernos regionales, ¿qué pasa con los municipios? Porque los municipios también tienen la particularidad, ¿cierto?, al igual que muchas instituciones públicas, de, por ejemplo, entregar fondos concursables, ¿cierto?, a las instituciones privadas, ¿cierto?, como son los centros de madre, adulto mayor. Estamos hablando que son entidades mucho más pequeñitas y montos más pequeños,
Pero también se ha dicho muchas veces que principalmente los grandes casos de corrupción provienen desde los municipios. Ujú. Entonces, acá el consejo, en el caso del concejal, también tiene la particularidad de trabajar, por ejemplo, lo que son las comisiones. ¿Cierto? Está la comisión de Hacienda, que es la encargada de revisar todo lo que Sí, es sí. las platas, ¿cierto? Que funcionan al interior de un municipio. Está la comisión de vivienda, ¿cierto? De educación y así, etcétera. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, el tema de las subvenciones? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el municipio, en el caso de ustedes, los concejales, para poder supervigilar de que los recursos primero lleguen a personas que corresponde, que son instituciones que realmente existen, que no fueron creadas hace poco, y también que no se ejerza de un punto de vista pues, partidario o político? Porque muchas veces algunas entidades, personas que quieren ser candidatos o que son concejales o que son el mismo alcalde, probablemente puedan levantar sus propias ciertas instituciones Mm. para poder hacer un trabajo en paralelo con lo que ellos están haciendo desde la alcaldía. Sí, es muy ¿Cómo lo hacen ustedes? buena pregunta lo que tú planteas. A ver, en términos generales, y esta ha sido siempre mi gran crítica en los municipios, la discrecionalidad o el poder discrecional que tienen los alcaldes al interior de las comunas o los municipios, mejor dicho, los municipios, es muy grande. Sobre todo, discrecionalidad política en temas tan relevantes como las asignaciones de recursos públicos a fundaciones o organizaciones territoriales, llámese juntas de vecinos, comité, clubes deportivos, etcétera. O sea, hay una discrecionalidad del alcalde muy grande todavía, que la ley todavía no le entrega atribuciones fiscalizadoras a los concejales para poder robustecer justamente la labor fiscalizadora, valga la redundancia. Eso por un lado. Y ahí hay mucho baño que cortar todavía. Pongo un ejemplo así de perogrullo, pero hace un par de años atrás, yo no sé si se acuerdan, pero saltó a la luz la entrega de subvenciones de la Municipalidad de Las Condes a juntas de vecinos. Y que las juntas de vecinos se gastaban la plata, básicamente que entraba al municipio, en otras cuestiones. Y esa plata no se rendía después. Los concejales no tienen, en el fondo, capacidad para fiscalizar a organizaciones autónomas, en este caso juntas de vecinos, clubes, organizaciones comunitarias. No, nosotros no tenemos capacidades. Está fuera de nuestra institución, la Contraloría menos, ¿ya? Pero evidentemente nosotros podemos fiscalizar a la municipalidad de que los fondos que le asigna el municipio a esas organizaciones cumplan justamente el objetivo para el cual fue entregada el recurso público. Y ahí, evidentemente, hay una pega enorme que hacer. ¿En qué sentido? Primero, y Felipe, esto pero las subvenciones, ¿cierto? De las asignaciones para fondos concursables pasa por el Consejo Municipal. es que vamos por parte. Una cosa puede ser una subvención extraordinaria, que no necesariamente pasa por un consejo municipal, y otra cosa es un fondo concursable, que pasa por un consejo municipal. Y ahí hay una extensión, hay una diferencia sustantiva respecto de el manejo de los recursos públicos y cómo se transfieren los recursos Pero la públicos. subvención especial no pasa por el Consejo. No todas. Po. No todas. No todas. No todas. Explícanos eso. Hay una diferencia entre un fondo concursable, que es básicamente un concurso público donde las organizaciones postulan, se la gana quien mejor cumple o tiene mayor puntaje respecto de ciertos estándares que la administración municipal puso en el Recuerda fondo. las bases. Recuerda las bases. Ese es un fondo concursable. Y que ahí ustedes tienen Y injerencia. ahí hay injerencia respecto de Aprobar las bases. aprobar las bases, revisar que los antecedentes que entregaron las organizaciones comunitarias cumplan justamente los objetivos que están establecidos en las bases, etcétera. Pero también hay subvenciones extraordinarias que se entregan en los municipios que no necesariamente pasan por aprobación del Consejo Municipal, Como por que lo ejemplo. entrega discrecionalmente el alcalde. Como por ejemplo, Felipe. El apoyo, por ejemplo, a lo que te decía anteriormente, a estas juntas de vecinos que saltó en Las Condes hace un par de años atrás y que la municipalidad las financiaba para el pago probablemente de personal, pago de cuentas básicas, luz, agua, arriendo, muchas de las sedes arriendan, etcétera, pero que se gastan en otras cosas. O porque los dirigentes se la gastan en otras cosas. Y eso pasa más de la cuenta. Y eso, como tú decías, Víctor, al final es poca eficiencia, es fraude público igual, al final del día, hay un gasto innecesario, etcétera. Y es ahí donde tenemos que robustecer de mejor manera justamente la fiscalización. Los gobiernos regionales pasa exactamente lo mismo. Los gobiernos regionales pueden transferirle a fundaciones, en este caso, recursos públicos y que no pasan por el Consejo Regional. Sí, claro. Pero también el Consejo Regional tiene fondos concursables, el 8% del gobierno regional, que las organizaciones comunitarias que postulan tienen que cumplir antecedentes, unas bases que están estipuladas, los consejeros la aprueban, la revisan y se asignan en función de un puntaje determinado que las organizaciones sacan. Claro. Y en función de eso, los consejeros aprueban o rechazan.
Los concejales exactamente lo mismo, pero ahí hay mucho baño que cortar todavía. Víctor. Claro, o sea, yo creo que nosotros que hemos sido partidarios de la regionalización y de alguna manera distribuir el poder, ¿verdad? En gobiernos locales, gobiernos regionales, municipalidades. Tiene efectivamente, hay un tema ahí, Rodrigo, hay un tema con la buen uso de los recursos por parte de los gobiernos locales, ya sean municipalidades, ya sean gobiernos regionales, que ha quedado al descubierto ahora a propósito de este escándalo, pero excede a eso, excede a eso. Y eso es crítico, porque realmente lo hemos conversado con personas acá, que también, nuestro amigo el CESPLAC de Tequilcoco, ¿verdad? Antonio Muñoz, que estuvo acá en esta mesa. Exactamente, que estuvo acá. La capacidad que tienen los gobiernos regionales realmente de generar proyectos, cuando concursan, por ejemplo, a fondos del gobierno regional, perdón, de las municipalidades, que falta muchas veces esa capacidad. Y eso importa que los recursos del Estado se gasten mal, ¿verdad? No se inviertan bien. Lo que nos lleva ya a temas nacionales, digamos. O sea, queremos más recaudación fiscal, pero bueno, sabemos que tenemos una serie de dinero que administra el Estado que lamentablemente no se invierten de la manera adecuada. Y si no solucionamos eso, ¿verdad? Y a propósito de este debate, la reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno, bueno, es difícil seguir echándole dinero a un aparato estatal que no satisface ese requisito de emplear bien los recursos, digamos, a donde tienen que focalizarse, a donde tienen que llegar. Y solo una cosa que tú lo decías y yo comparto un poco el juicio. Hay municipios que, en términos de probidad y transparencia, no voy a hacer un juicio de opinión con ningún municipio, pero en términos grandes, así estructurales, tenemos municipios que, de cara a temas relevantes como la probidad y la transparencia, entregan de buena forma la información cuando uno la solicita. Pero hay otros municipios que cuando tú le solicitas la información, o derechamente no te la entregan, o derechamente te la entregan de mala manera. No es la forma, sino en el diseño de cómo te entregan la información, cosa de que tú no puedas difícil la lectura o el análisis. Y eso es parte de la modernización del Estado. Le vamos a exigir a los municipios, en este caso a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, etcétera, que la información que te entregue sea compatible con un análisis más o menos básico para la ciudadanía. Vamos a exigirle a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipios que cuando un ciudadano a pie le exige una información por transparencia activa a un municipio, a un alcalde o a un gobernador regional, el gobernador regional o el alcalde cumplan el tiempo indicado que exige la ley para que le entreguen la información, son cosas básicas. Entonces, todas esas cosas son muy relevantes respecto a un estándar mínimo que tenemos que tener en probidad y transparencia que tiene que ver con modernización del Estado. Pero hoy día, la mayoría de los casos, y no voy a hacer juicio de opinión con ningún municipio al respecto, es que eso no pasa. Te entregan información fuera de plazo, te la entregan en un modo de compatibilización que es totalmente difícil, que no permite un buen análisis. La disponibilidad de los datos a nivel público no existe propiamente tal. Entonces, si tú querías un dato y te metías a algún portal para buscar los datos, la información no existe. Es muy complejo. La información a nivel estatal está totalmente disgregada en 1000 partes. No hay un sistema único de centralización de datos. Eso tiene que ver con la probidad y la transparencia. Entonces, si tú querías un dato de la Contraloría, bueno, eso tenés que meter en la Contraloría. Si querías un dato del Ministerio de Hacienda, solamente el Ministerio de Hacienda. Si querías el municipio, bueno, el CINIM, pero el gobierno de la región tiene 8, y si no, la subdere. Y así vamos. Entonces, esto es un cuento de chino. Entonces, al final del día, ¿quiénes son los que se manejan al final del día solamente en términos de aparato estatal? Bueno, lo que básicamente estamos metidos en este cuento. Pero el ciudadano a pie se le hace muy difícil poder analizar la información. No puede haber una fiscalización ciudadana, digamos. Ese es el tema. De una persona que... Ese es el gran tema. Simplemente por curiosidad, digamos, quiere saber, digamos, en su pequeña municipalidad. Tú, Víctor, y esto es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con los sistemas municipales europeos, que yo lo he estudiado. Tienen la información estandarizada en un formato compatible, único, para todos los municipios del país, en un sistema y en una plataforma única. No existen 1000 plataformas como hoy día existen. Entonces, si tú quieres un dato de un municipio, tú ingresas a esa plataforma y te entregan el dato en el tiempo y en el horario determinado y estipulado por la ley. Y en un formato compatible. Yo creo que eso es esencial, Rodrigo. Y eso no pasa. Este punto es esencial. Sin lugar a duda, hay mucho paño que cortar todavía, ¿cierto? Aún. Y si de algo nos ha servido todo este periodo de turbulencias políticas, de todos estos casos de corrupción que eventualmente estamos viendo a través de la televisión todas las semanas, ¿cierto? Es que hay un consenso, que el Estado requiere una modernización urgente y que la probidad sea, ¿cierto?, un estándar ético
para todos, sin color político, en toda instancia. Estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Víctor Araya, en 10 segundos, palabras para el cierre. No, yo creo que es importante también que la ciudadanía entienda la importancia de esto. Porque el día de mañana, ya pensando en el futuro, una fuerza política que le demuestre a la ciudadanía la necesidad de modernizar el Estado, le haga un programa, la ciudadanía también tiene que ser capaz de apoyar ese tipo de iniciativas. Porque la ciudadanía también protesta, critica a los políticos, a los partidos políticos, pero también la ciudadanía tiene que ser responsable y apoyar a quien el día de mañana se presenta con una plataforma que contempla esto, porque es un punto crítico en función de las necesidades de la población. Estimado Felipe. Yo quiero complementar un poco lo que dice Víctor. A ver, a mí me da pena y me angustia profundamente que los temas de probidad, el Estado está dispuesto a reformarlo básicamente cuando aparecen casos de corrupción. Es decir, el Estado no tiene una proactividad de querer subir el estándar en materia de probidad y de transparencia si es que los casos de corrupción no saltan a la vista. Y por lo tanto, tener una sociedad civil activa respecto a esto es muy relevante. Y segundo, es muy triste y es básicamente angustiante y preocupante que el Estado solamente se quiera reformar en la medida que aparezca un caso de corrupción. Sí, Ahí le falta un nivel de agilidad a los políticos, pero impresionante. Eso es un punto fundamental. Sin lugar a dudas. Acabamos de llegar al término de nuestro programa del día de hoy. Felipe, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una conversación muy entretenida. Seguramente nos quedaron muchas cosas en el tintero que habría sido interesante poder conversar, pero bueno, veamos si el día de mañana podemos tenerte nuevamente acá como invitado. Cuando quiera, pues agradecido por la invitación a ti, Muchas gracias Rodrigo, por haber venido a este programa. Y cuando quieran, totalmente disponible por seguir comentando la contingencia. Acabamos de conversar en el programa del día de hoy en Palabras con Sentido con el concejal de la comuna de La Florida, don Felipe Mancilla Mejías. Y los invitamos a todos, ¿cierto?, para que nos vuelvan a revisar este mismo programa y los anteriores a través del canal de YouTube en Palabras con Sentido. Y a todos los auditores y televidentes, ¿cierto?, que nos siguen por el streaming de Radio Madero, los dejamos invitados para la próxima semana. El próximo miércoles vamos a estar nuevamente acá y la repetición de este programa el día sábado. Así que estén muy bien y buena semana. Buena semana. Chao.